están? Qué gusto saludarlos nuevamente en este programa de Leyendas del Guadalajara. Hoy estoy muy contenta, bueno, siempre estoy contenta, pero hoy de verdad estamos de manteles largos aquí en nuestro podcast porque tenemos una invitada de lujo y es que ya estábamos nosotros queriendo tener una participación femenina y quién mejor que Tania Morales, que está con nosotros. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación, de verdad. Nos da mucho gusto, campeona con Chivas, ya ahorita platicaremos un poquito más de toda tu trayectoria. Bienvenida, de verdad, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un honor poder compartir con todos ustedes y agradecida de estar aquí. Oye, ¿te parece si vamos así literal desde el inicio? ¿Cómo fue tu infancia para irte conociendo? Seguramente hay muchos chivarmanos que te conocen, pero para quienes no saben cómo inicia Tania en el fútbol, platícanos, ¿cómo fue tu infancia? Sí, bueno, yo ya lo he platicado en varias ocasiones. Tengo 3 hermanos varones. Ok. Entonces, somos 4, pero de esos 3 son hermanos. ¿Y tú eres la más pequeña? No, es mi hermano el mayor, después sigo yo y otros 2. Ok. Otros 2 hermanos. Mi papá jugó fútbol. Wow. Mi papá fue futbolista también. Entonces... ¿De Chivas también? No de Chivas, no de Chivas. No, bueno, pero ya se trae, ¿no? Sí, Eso sí, ya se trae en la sangre. Se trae en la sangre, exactamente. Y entonces, pues, en mi casa se jugaba fútbol todo el tiempo con mis hermanos. Llegábamos de la escuela y era jugar fútbol toda la tarde. Oye, qué padre, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y digo, al final, no sé si por esa influencia o qué, pero pues a mí lo que me gustó fue el fútbol. Bueno, ahí tenías ya 2 factores muy importantes, ¿no? El tema de tu papi, que sí o sí yo siento que esa parte se hereda, ¿no? Es como también la gente que se dedica a la música y de repente ven a sus hijos que traen también talento. En la parte deportiva yo creo que de alguna manera también ya ese gen se trae y te lo heredó. Y por otra parte, pues la dinámica familiar que se prestaba mucho, como dices, entre 3 hermanos varones, pues jugar al fútbol era lo de diario. Sí, exactamente. Y pues desde entonces, ¿no? O sea, desde pequeña fue eso. O sea, yo era con mis 3 hermanos jugar toda la tarde. Luego estábamos en reuniones familiares. La familia de mi papá en particular es muy futbolera, muy. Hombres, mujeres, todos. Mis tías, mis primas, obviamente mis primos. De que se juntan a ver los partidos y todo. ¡Ay, qué padre! Entonces, reuniones familiares era todos los primos y Tania jugando fútbol. Porque en su mayoría eran hombres, me imagino, en los primos. O sea, también había mujeres, pero a lo que voy es que todos los niños eran jugando fútbol, pero pues yo estaba ahí jugando fútbol. ¿Y en qué momento te das cuenta que tú, o sea, porque una cosa es jugar, ¿no? Ahí, casual, con los primos, con los amigos de la cuadra, porque antes nos tocaba, a nosotros sí nos tocó esa época, ¿no? Claro. Pero ¿en qué momento o tus papás o quién ve que sí o sí tenías tú algo diferente, una chispa diferente, un talento particular? Sí, pues, digo, al final, mi papá, yo creo, bueno, no sé, creo que era, digo, con toda la humildad del mundo, sí, ¿no? Claro. Pero era muy claro, era evidente, pues, que sí traía algo, sí había heredado algo. Sí, claro. De mi papá. Al final también en esos tiempos no había tanto fútbol femenil, ¿no? Pero por ahí de pronto, mi primer contacto con un equipo femenil fue cuando yo llegué a 6º de primaria, me cambiaron a un colegio y había equipo femenil, para mi sorpresa, porque, repito, en ese entonces no se veía tanto, ¿no? Y luego ya de ahí, mi papá también, algunos amigos empezaron como que empezaba. Entonces, oye, una selección Jalisco y vente, tráela y no sé qué. Sí, ya te habían echado el ojo, ¿no? Sí, entonces, bueno, mi papá fue el que por ahí, de pronto, vente, vamos para acá, o vente, vamos para acá. Y pues así empezó, repito, en 6º de primaria fue cuando, como mi primer contacto realmente con un equipo completo de mujeres, ya en forma, ¿no? Porque, digamos. Exactamente. Y fue ahí en el colegio. Oye, qué padre. Y la posición en la que tú te desenvolviste durante tu carrera, que era en el mediocampo, ¿cierto? ¿O cuál era la posición? Bueno, te voy a ser bien sincera, en el colegio ya no recuerdo y te voy a decir por qué. Casi que era la que cobraba el tiro de esquina y luego yo venía. La que hacía todo, ¿no? Entonces en el colegio no me acuerdo, sí, seguramente el mediocampo. Después llegó a Chivas.
¿En a qué los año? 14 años. Yo 14 tenía años, 14 súper años. chiquita. Sí, tenía 14 años cuando llegué a Chivas. De hecho, era la más chiquita del grupo. Y en Chivas, en esa época, era extremo por izquierda. Ok. Era extremo por izquierda. Y durante Chivas y después en selecciones nacionales jugué por la banda. Siempre jugué por la banda. ¿Pero esas eran las posiciones que a ti te gustaba o donde los técnicos decían, no, yo creo que ella nos funciona por aquí y te sentías cómoda? Porque siempre hay como una posición en la que tú personalmente te sientes cómoda, pero luego hay algunas características que ven los directores técnicos que dicen, me puede funcionar más acá. Sí, te voy a ser sincera. Yo creo que en ese entonces, yo obviamente lo que quería era jugar, disfrutaba jugar, pero creo que no tenía esta conciencia de decir en dónde me siento más cómoda en el campo. Entonces me ponían en la banda y yo pues jugaba en la banda. En Chivas creo que sí, cuando era extremo por izquierda sí. Ahí estaba comodísima. Después en selecciones me costó un poco. Jugaba por la banda, pero creo que ahí le sufrí un poquito. O sea, ¿Por qué? Creo que no entendía el juego tan claramente, ¿no? Ok. Entonces sí lo sufría un poco en el sentido de la parte física. O sea, a mí me decía el técnico, tienes que pisar las dos áreas. Y a mí la cancha se hacía larguísima. Oye, porque eso siempre me ha parecido como curioso. Obviamente, aunque no queramos hacer un poco de distinción en el tema físico, sí o sí las mujeres somos totalmente claro. diferentes y Sí, el desempeño también en la cancha creo que es abismal, ¿no? O sea, no es que queramos ser menos o ser más, uno u otro, ¿no? Pero sí creo que en ese aspecto a lo mejor a las mujeres les cuesta un poquito más, ¿no? ¿O cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo sientes? Definitivamente. Eso es, ¿cómo decirte? Pues es la naturaleza. Al final, el hombre, por cuestión natural, la fuerza y la todo. fuerza y la resistencia, pues son más fuertes, son más resistentes, ¿no? En la teoría, ¿no? Luego vemos que... Sí, luego hay unos que no tanto, ¿eh? Nos quedan a deber. medio chillones. Sí, sí, sí. No, pero eso es, o sea, sería querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Eso es real, es natural, o sea, es por naturaleza. Son más fuertes, son más resistentes, ¿no? Y en ese sentido, no jamás que aceptarlo y fluir con eso, o Claro. sea, sí, son diferentes, ¿no? Ahí, específicamente en ese rubro, pero fuera de ahí, pues creo que el espectáculo es Y lo el hemos mismo. visto, ¿no? Lo hemos Sí. visto actualmente. Por eso creo que teníamos tantas ganas de tener a un personaje como tú que hizo historia en el fútbol femenil. Gracias. Aparte, Tapatía, orgullosísimos obviamente de ti. Gracias. Campeona con Chivas, como capitana, nuestra eterna capitana. Aparte. Gracias. Qué mejor que tú nos cuentes cómo se vive el fútbol femenil hace algunos ayeres que tú estuviste, en comparación a hoy que empezamos, creo yo, a ver un poquito más. La gente ya está volteando un poco más, reconoce más a las jugadoras, ya hay un poco más de atención hacia el fútbol femenil y eso a mí me hace sentir súper emocionada y bueno, no sé tú cómo lo veas, tus compañeras o cuando platicas con la gente, ¿cómo lo sientes? No, definitivamente. Yo creo que sí es, no sé cuál sea la palabra, pero sorprendente. Creo que el tiempo ha sido relativamente corto y la liga ha crecido muchísimo, ¿no? Muchísimo. Bien dices, ¿no? Hoy incluso lo que viven las mismas jugadoras ya en tema de selección, ¿no? Porque yo te digo, estuve en selección hace muchos años y no es lo mismo. Creo que eso es, me da mucho gusto, es de alegría, es de orgullo, porque al final es un camino que hemos recorrido, ¿no? Sí. Falta todavía, claro que falta, pero sí creo que la liga y el fútbol femenil en México realmente han crecido. Y aparte nadie se los ha regalado, ¿eh? Creo correcto. que lo han ganado a pulso y eso pues obviamente es de reconocerse. ¿Quién pudiéramos decir, Tania, que para ti fue tu mayor inspiración en el tema futbolístico? Te voy a ser bien sincera, creo que
nunca tuve como un ídolo de decir, no. Creo que ha sido muy genuino mi gusto por el fútbol. O sea, yo lo que disfruto es estar ahí adentro pateando el balón. O sea, jugar, yo ponerme a jugar, ¿no? Obviamente hay muchos jugadores que admiro, pero creo que nunca tuve una figura o un ídolo que yo dijera, quiero ser como ese. Honestamente, no, sinceramente. A lo mejor no. veías a varios, como dices, y encontrabas en varios diferentes cualidades que decías, me gustaría hacer esto. Sí, definitivamente. Pero creo que yo definitivamente, y me pasa incluso ahora, o sea, no soy de las que ve muchísimo fútbol, honestamente. ¿En serio? Me imagino. Yo pensaría lo contrario. Sí, yo sé, pero no, o sea, digo, una cuestión de tiempo, el trabajo y todo, pero sí, nunca he sido como de, obviamente sí me siento y disfruto un partido de fútbol a verlo, pero no de los que cada fin de semana se echan toda la jornada completa, no soy. Fíjate, qué curioso y qué padre saberlo, sí, ¿no? eso. También digo, tienen una vida fuera del fútbol, sí. Ahorita vamos a platicar también. ¿Tú imaginabas, Tania, llegar a Chivas? O sea, formar parte de un equipo tan importante y aparte de una generación que literal, como decíamos, hizo historia, ¿no? Sí, no, nunca lo imaginé. Y nunca lo imaginé aparte porque no había esa posibilidad. O sea, cuando yo era chica, repito, no había una liga profesional en México. A lo más que aspiraba a ser a selección nacional y no tenía tanto auge, no era tan visto, no era tan... Entonces nunca lo imaginé. Obviamente veía de pronto los partidos en la tele y veía los estadios llenos y yo decía, qué ganas yo quiero estar ahí. Sí, claro, qué ganas de estar ahí. Pero nunca lo imaginé, ¿no? O sea, después cuando a mis 15, 16, 17 años que llego a selección nacional, obviamente viví cosas muy lindas. Me tocó un premundial sub-20 en Veracruz. Uh-huh. Fueron mis papás y obviamente en el estadio y todo. No lleno, pero en el estadio. Y son cosas que obviamente dices, wow, ¿no? Y en ese tiempo dices, bueno, estoy aquí, ya estoy en selección, ¿no? Sí, claro, un pasito adelante, un pasito arriba en el peldaño. Pero aún ahí no llegaba, ¿no? O no llegaba esa posibilidad de decir fútbol profesional. Recuerdo que en los últimos años de selección siempre decían, no, la liga, y tiene que haber una liga, y todas obviamente decíamos, sí, que sí, hay una pero liga, ya, ¿no? Porque se nos están yendo los años, ¿no? Nunca llegó, yo dejé de ir a selección nacional 2011, uh-huh. Y de 2011 a 2017 que llegó la liga, pues yo ya no entrenaba a alto rendimiento, yo jugaba aquí, sí. La cáscara, y llega la liga y pues fue una sorpresota, ¿no? Fue, wow, por fin llegó, ¿no? Porque terminé mi etapa en selección nacional y nunca, ¿no? O sea, nunca imaginé que realmente iba a llegar la liga profesional a México. O sea, se veía lejano, se veía como que, lejano. No, a lo mejor sí llega, pero no sabemos ni cuándo. Sí, no, lejano. ¿Y cómo es entonces tu acercamiento a Chivas? O sea, ya cuando ves que empieza que ya es un hecho el tema de que va a haber ahora sí una categoría femenil, tú vas, te buscan, te dicen, oye, pues ya pasaron algunos años, pero pues dicen que acá va a haber espacio. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, ahí te va. Cuando llega el 2017, llega la liga, yo iba a cumplir 30 años. Entonces, obviamente conocí a gente en Chivas, uh-huh. De mis años que estuve en Chivas. Yo era en Chivas pues, de los 14 hasta los 20 y tantos. Sí. Entonces, obviamente hicieron visorías y a Chivas llegaron, pero cientos y cientos de niñas, ¿no? Entonces ya me acerqué con la persona en turno en ese entonces, yo ya lo conocía y le digo, oye, ¿qué onda? Pero yo quiero estar. Y se rió, ¿eh? Pero, ¿sí? No voy a decir nombres porque no lo voy a exhibir. Pero se rió. Se la vamos a pasar. Se la vamos a pasar, exactamente. Se rió de mí y me dijo, no, Tania, ya estás grande. Ya estás vieja. Sí.
Pues es que, digo, para la vida, obviamente, casi 30 años eres joven, estás entrando en una etapa, yo creo, muy, muy joven, en donde empiezas a ver apenas por tu futuro. Sin embargo, para el fútbol, quizá ya eras un poco grande. Sí, bueno, ahora yo en ese sentido, por ejemplo, sí hay diferencia, creo yo, en el varonil y en el femenil. O sea, porque en un hombre de 30 años ya es grande, o sea, en el fútbol, pues, sí, ya es grande, ¿no? En las mujeres creo que no tanto. Creo que empieza a haber y ahí podríamos abrir un debate. A ver, que nos comenten, sí, ¿qué piensan ustedes también? Es válido. Nos gusta mucho aquí en nuestro podcast. Siempre tomamos mucho la interacción del público. Y sí está padre, ¿eh? Que la gente empiece a darnos su opinión al respecto de estos temas, porque al final tienes razón. O sea, yo sí creo que hay pues un abismo de diferencia entre una y otra. El tema de la edad al final en el deporte sí tiene, claro. Es un factor importante. Es un factor, desde luego. Pero bueno, y el debate pendiente va a ser que creo que sí hay una diferencia entre varonil y femenil en tema de edad. Pero bueno, entonces me dicen, se ríen de mí y me dicen, ya estás vieja. Ya les digo, bueno, dame chance. Cálame. Claro, vemos. Cálale. Y ya me dice, bueno, pues ve a San Rafa. Fueron en San Rafa las visorías. Ve a San Rafa y ahí están las visorías. Ah, está bien. Entonces, literal, hice todo el proceso de visorías. O sea, llegué y filtro y filtro y filtro y filtro y filtro. Como cualquier otra persona. Como todas. Ajá. Sí. Y pues bueno, fui quedando. Y de ahí, y fueron meses fueron visorías y después fueron como, ni siquiera tengo claro bien, pero fueron meses, 2, 3, 4 meses de estar entrenando, y porque eso fue a principios de año, si no mal recuerdo, y después hubo el torneo de Copa, todavía hubo el torneo de Copa, fuimos al torneo de Copa, y regresando hicieron un último recorte, regresando a ese torneo. Y después ya ¿qué fue? En julio es que empieza el primer torneo. Pero así fue, o sea... Y tú, pues vieja, pero aquí estoy rompiéndola, mira, y capitana y campeona, ¿quién se iba a imaginar, no? Sí, qué padre. ¿Qué fue para ti o qué significó para ti vestir la playera de Chivas? Mira, yo también siempre lo he dicho, al final Chivas para mí, sobre todo por mi primera etapa, porque llegué a los 14 años a Chivas, o sea, y de ahí hice amigas que, yo lo he dicho, hoy son mis amigas, ¿no? Qué padre. Luego contadas, pero también pareciera que en esas instancias no se pueden formar amistades, ¿no? Y qué bonito que digas que sí. Sí. Que hoy por hoy, después de muchos años, quizá ya tampoco están en el fútbol, o no sabemos, pero siguen teniendo una amistad. Sí. Entonces, sobre todo por esa etapa, o ahí empieza mi historia con Chivas, para mí Chivas fue un pilar en mi vida. Yo así lo describo, así lo platico. Qué bonito. Fue un pilar en mi vida por las amistades, por la época. Al final es una edad en la que... Sí. Se forja el carácter, en la que formas personalidad. Sí, entonces, fue una época que disfruté muchísimo. Son años que, si pudiera, los volvería a vivir. Qué bonito. Pero sí, sobre todo ahí, que es ahí donde empieza, repito, mi historia con Chivas, pues para mí fue un pilar. Y fueron de mis mejores años, ¿no? Qué padre. Y entonces luego venir y que la liga profesional me toque vivirla con Chivas o empezarla. Wow. Con Chivas, al final sí, en ese sentido lo puedo decir así, ¿no? O sea, el equipo de mi vida, de mis amores, o sea, por lo que representó para mí en mi vida. Claro. Entonces fue muy lindo. Yo siempre lo describo también como un regalo de vida, ¿no? Qué bonito, poder jugar con Chivas y poder representar a Chivas. Y bueno, el torneo que nos tocó vivir, ¿no? Mira, hasta se me pone la piel chinita. Justo te iba a preguntar cuál pudiera ser un momento así especial que tienes guardado en tu mente, en tu corazón, con esta época que nos estás contando. Es que yo creo que sería difícil escoger un momento. De pronto tengo instantes, ¿no? Muy marcados, pero también siempre lo he dicho, yo creo que es
yo puedo definir ese torneo completito con una sola palabra, fue mágico. Sí. O sea, fue mágico todo. Porque aparte, al principio del torneo te aseguro nadie apostaba por Chivas para ser campeón. Nadie es nadie. Y poco a poco fuimos avanzando en el torneo, encontrando esa armonía entre nosotras, entre todo el grupo, cuerpo técnico, jugadoras, que de pronto el cuerpo técnico, y voy a aprovechar para mencionarlo, ¿no? Que les toca ser todólogos, o sea... Sí, no había o sea, no es como los equipos de primera de varonil, ¿no? Sí, que no, tenían luego, utileros y todo el equipo. Hay más staff que equipo. Sí. No, acá eran 4, todos 5, le entraban a todo. Sí, todos le entraban a todo, ¿no? Entonces, y eso creo que fue muy valioso también, claro. O sea, al final llegar y levantar el trofeo y bien merecido. Sí. Perdón. ¿Cuál? O sea, obvio el momento que levantan la copa y que te coronas, obvio, ¿no? Pero algún otro que recuerdes así que digas, híjole, ese se me quedó así tatuado. Pues es que, ¿cómo decirte? O sea, ahorita que me lo preguntas así, creo que toda la previa al juego. Un día antes nos concentran en el hotel, cosa que no se, o sea, en el femenil no... ¿No concentraban? No. Se iba cada quien a su casa. Cada quien a su casa, siempre. Y ya con la bendición de Dios y que cenen bien y duerman bien y se portan bien y mañana nos vemos en el juego. Así. Okay. Pero para la final, ya aquí en el Akron, nos concentraron un día antes en el hotel. Y una noche antes en la cena nos quitaron celulares. Nos dice Camacho, fuera celulares. No quiero distracciones, no quiero nada, fuera celulares. Ay, eso deberían de hacer también ahorita. Entonces, desde una noche antes, fuera celulares, ¿no? O sea, era métete al juego. Pero desde ahí creo que también hubo magia, ¿no? Porque en esa cena también, no sé si fue cena o en el desayuno de la mañana, pero en el hotel, estábamos en el comedor, y una señora huésped de ahí cumplía años y bueno, se prestó y cotorreamos y la señora y no sé qué. Pero desde ahí como que el equipo... Estaba unido. Sí, estaba bien. Se sentía magia, magia. Bueno, nos fuimos, nos vamos ya al día siguiente al campo, llegamos al estadio y en el Akron, en el vestidor local hay una capillita. Muy bonita, por cierto. Sí. Y ese momento también siempre que lo platico, lo vuelvo a vivir. Yo llegué al estadio, dejé mi maleta en mi lugar y lo primero que hice fue caminar a la capilla. Y sin pensarlo, sin saber por qué, pero bueno, supongo que sí, pero pues se me vinieron las lágrimas. Conmovida, entre nervio, emoción y todas las emociones me imagino que sientes, ¿no? Sí, y yo... Aparte, tú siendo la capitana, creo que también recae mucho la responsabilidad, ¿no? O sea, eres una líder dentro del grupo y ahorita nos platicas cómo manejas también esa parte. Sí, claro. Pero bueno, ese instante también fue... Al final yo lo que pensé fue agradecer a la vida, al universo, al fútbol, porque a mis 30 años pues había hecho toda una vida, literal, de vivir ese sueño, de llegar a ese día, ¿sabes? Sí, qué bonito. O sea, y ya dije, va a pasar lo que tenga que pasar. Íbamos 2-0 en contra. Pero llegué ahí, agradecí y dije, lo único que quiero es disfrutar. Disfrutar este día porque para esto trabajé todos estos 30 años, ¿no? Wow. Entonces, bueno, ese instante es... ¿Y sí? Sí. Ay, mira, se me pone la piel chinita, qué bonito, pero lo dices bien, o sea, todo lo que habías trabajado anteriormente, incluso en contra de todas las expectativas, en contra que había, ustedes rompieron muchos estereotipos, o sea, creo que fuera de la cancha de lo que ustedes estaban concentradas por lograr ahí en el marcador, goles y por supuesto coronarse como las campeonas, afuera se vivía algo también grandísimo y quizá no eran conscientes tanto de lo que podía lograr, ¿no? Con ese campeonato, que era obviamente
que voltearan a verlos Sí. y que supieran que hay mucho talento en el deporte, que por excelencia siempre se ha visto a la rama varonil, Ujú. y ahora ustedes estaban demostrando pues, todo lo que tenían, ¿no? De hecho, bueno, luego ya salimos a calentar el partido, todo esto. Yo no me di cuenta o no fui consciente de que el estadio estaba prácticamente lleno ¡Guau! hasta entrado el partido en un saque de banda, no me acuerdo quién lo iba a hacer. De repente yo volteo y estaba lleno, prácticamente lleno el ¡Qué estadio. padre! Oye, Hasta ese momento fui consciente. ¿y qué sentiste? O sea, porque a lo mejor entras como tan concentrada y tú en un trance de lo Sí. que tienes que hacer, pero imagínate, ya el partido corriendo hasta un saque de esquina, un tiro de esquina, que dices que volteas y ves el estadio completamente lleno. ¿Cuántos le caben al Akron? Ahorita que nos pasen ese dato, La verdad que pero un montón de gente. Sí, bueno, te digo prácticamente porque creo que no estuvo lleno, pero sí fueron, no sé, 30 y tantas mil personas, ¿no? Imagínate. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Cómo va? ¿Ves a toda la gente y qué? ¿Cambió algo en ti? No, bueno. ¿El nervio? No, digo, a esas alturas ya no es nervio, ¿no? Pero sí fue, o sea, sí fue Imponente. impactante, ajá, sí fue, está lleno. Sí, emoción, ¿no? O sea, emoción. Fíjate, le caben 46,355 personas, pero digamos que unos 30,000 sí había. Sí. Bueno, igual sí pueden sacar el dato, A ver, hay que buscarlo, a ver si pero cuántos sí, había en esa según final. yo, fueron 30 y tantas Fíjate, mil personas. aún así, a la son final. muchísimas. Sí. Y entonces el partido, y ahí iban 2 en contra, dijiste, Llevamos ¿no? 2-0 en contra. 2-0. Bueno, llevamos 2-0. ¿Y en qué contra. pasa? Bueno, ahí te va, la final de ida allá, nos fue bien con el 2-0. Ujú. Creo que nos pudieron haber clavado más goles. Pero bueno, ya era cosa del destino. Sí, ya les tocaba. Sí, ya nos tocaba. Nos fue muy mal. Entonces ya para la vuelta, desde que salimos del partido allá, que se acabó el partido, llegamos al vestidor en el estadio. Fíjate, perdón que te interrumpa, No, pero ya no. me pasaron el dato. A ver. Y no fueron 30, fueron 40,000 personas. Ah, ¿Ya ves? Sí, Uy, sí. o sea, es que estuvieron estaba a nada- prácticamente lleno. Sí, a nada de sí. estar completamente lleno. Bueno, se acaba el partido ya, llegamos al vestidor, frustradas, derrotadas, hacía un frillazo. Sí. Pero desde ese momento fue hablar, nos juntamos entre nosotras, hablamos y dijimos, esto está en nosotras. O sea, Oye, y se hablan igual de fuerte que Sí. en las charlas que yo he Sí. escuchado a veces. O sea, yo digo, ay, no, si a mí me hablan así, yo me pongo a llorar. O sea, pero No, creo sí, que se es habla. parte de la emoción, de la Sí, misma es- adrenalina que la están viviendo, adrenalina, ¿no? Y ahí exactamente. ¿a quién le toca hablar? ¿Tú eras la que tenías que No, motivar? bueno, yo generalmente hablaba, pero quien sea, o sea, la que sea que se sienta y que sale y habla, o sea. Ok. Sí. Y ahí entre todas, al final ahí, me toca a mí el gafet y todo, pero había líderes, había Miriam, Arlet, o sea, había líderes. Entonces entre todas hablamos y dijimos, bueno, esto está aquí, o sea, esto es entre nosotras. Lo de hoy fue, nosotras dejamos de hacer lo que sí hicimos contra América, por Ajá. ejemplo, ¿no? En la semifinal. Bueno, y todos los días fue hablar y mentalizarnos, está en nosotras. Entonces llegamos al partido y pues otra vez, ¿no? O sea, es mágico. 2 goles prácticamente iguales de Arlet, o sea, el centro y Arlet. Y después, bueno, yo lo viví así, cae el tercer gol de Norma. A mí se me hizo eterno eso, o sea, desde el tercer gol al silbatazo final a mí se me hizo eterno, o sea, según yo había 1000 jugadas y volteaba al cronómetro y habían pasado 2 minutos. O Híjole. sea, Sí, que dices, ya, por favor, eterno. acábate. Pero sí, fue mágico. De hecho, te voy a contar algo y ya lo he contado creo que algunas veces. Cuando regresamos de Pachuca, pues mi mamá y todo, pero mi mamá, que de pronto es la que más se animaba, ¿no? Me decía como, "Ay, pues se ve difícil". Y a mi mamá tiene muy grabado esta respuesta que le dije.
Le dije, sí, ma, pero así tenía que ser. Y es el escenario perfecto, porque va a ser más espectacular aún. Y ¿no? así fue. Y así fue. Ay, qué bonita tu mami, aparte le mandamos un saludo, señora. Me imagino que ya después viene adentrada también en temas de fútbol. Termina uno por empaparse. Sí. Digo, porque el que sabía y era futbolista era tu papá, pero tu mami, ¿cómo lo vivió? Mira, te cuento algo. Mi papá era futbolista. Ajá. Y mi papá hasta el día de hoy juega, o sea, se va los ¿En sábados serio? a jugar fútbol. Sí. Nunca se acaba, ¿verdad? Nunca se acaba. Yo ya me resigné. Ya, te lo juro, ya, o sea, perdí la ilusión. Ahora entre que mis hijos, mi marido, o sea, ya mi vida también es el fútbol. Sí, no, nunca se acaba. Pero a mi mamá nunca le gustó el fútbol. Ok. Nunca, o sea, mi papá jugaba y mi papá de pronto le invitaba, mi mamá, no, ve tú. Pero cuando yo llego a la liga... Es diferente. Sí. Ahí está. No, ya, mi mamá ya entiende el fuera de juego, todo. Ay, hermosa. Y luego ya de repente estamos viendo, no le gusta ya, ahorita que ya no Ajá. estoy, no, pero de repente que estamos viendo algún partido, lo que sea, luego Sí, ya dice, fuera de lugar, o comenta. así. Oye, no, Sí fue falta. tírale, nada. Sí, se empapó de fútbol. Tiene que, Terminó ¿no? Al gustándole. final. Sí. Oye, ¿cuál pudiéramos decir que fue una lección, un aprendizaje para ti dentro y fuera de la cancha, que hoy sigas aplicando a tu día a día, aunque ya hoy no estás como tal dentro de la cancha jugando? Fíjate que yo siempre dije, o reitero, siempre digo que al final todo lo que me enseñó el fútbol, pues es la vida misma. O sea, el campo y afuera es lo mismo. Creo que de manera natural siempre creí esto, pero definitivamente ahí lo refuerzas, ¿no? El bien común, o sea, uno tiene que buscar el bien común. Uh-huh. El bien ¿Trabajo en común. equipo? Trabajo en equipo. La Y disciplina repito, también. eso y la vida es lo mismo. Uno en la vida tiene que buscar el bien común. Y ese es el camino. O sea, no hay de otra, ¿no? O de pronto uno quiere o se va en automático por buscar el interés personal y no funciona. Totalmente de acuerdo contigo. No funciona. Es siempre el equipo primero, siempre el bien común primero y de ahí todo fluye. El universo te abre las puertas. Ay, qué bonito. Y sí, es cierto, ¿no? Siempre el trabajo en equipo nos va a hacer que lleguemos quizá más rápido a un objetivo. Es correcto. ¿Cuál pudiéramos decir que fueron los retos más grandes a los que te enfrentaste tú como mujer en un deporte, en una liga profesional, en el desempeño que se exigía? ¿Cuál pudiera ser así como el reto que tú digas, híjole, sí, lo que más me costó fue esto? Fíjate que ahí yo siempre lo he dicho, ¿no? Y hablando otra vez desde los inicios, me toca una familia que nunca me puso trabas, ¿no? O sea... ¡Qué bendición! Sí, porque ¿te gusta el fútbol? Juega fútbol. Adelante, te apoyaron, ¿no? Siempre. Claro. Entonces creo que desde ahí, siempre lo he dicho, afortunada, bendecida. Después el reto en la liga, pues al final creo que no personal, sino de todas, ¿no? Este tema de la diferencia tan abismal, porque al final sí, pues terminas haciendo lo mismo que hacen los hombres, solo que con mucho menos recursos, ¿no? No, muchísimo menos, o sea, hay que decirlo, ¿no? Y eso ojalá algún día pudieran llegar a darle la misma importancia, ¿no? A sí. uno y a otro. Yo te voy a decir algo, yo entiendo, obviamente, no es el mismo negocio, porque al final estamos en Quizá este ahorita. mundo. Sí, exactamente. Pero yo entiendo esa parte, ¿no? Y eso también hay que tenerlo claro y ponerlo sobre la mesa. No es el mismo negocio, como bien dices, hoy no lo es. Pero yo también siempre lo he dicho y lo dije, a lo mejor ese es uno de los retos más grandes, ¿no? O sea, siempre peleaba el tema de sí, pero porque las directivas al principio eran muy renuentes. Sí, claro. Muy renuentes, y hoy todavía algunas, ya no todas, pero este tema de, es que no porque no es negocio. Bueno, es que es como todo negocio, le tienes que invertir al principio. Tiempo, dinero y esfuerzo, ¿eh? O sea, no va a decir, ay, bueno, femenil porque ya es negocio. No, es como todo negocio. Un proceso. ¿no? Claro. Sí, creo que de manera colectiva ese ha sido el reto más grande, ¿no? El tema de,
pues de ganar ese terreno, de convencer a la gente, a las directivas de que sí puede ser un negocio. Creo que hoy ya en algunos clubes definitivamente podemos decir que lo es. Sí, exacto. ¿No? ¿Para quién ha sido un negocio? Para los que le han invertido. Exacto, ¿no? para los que le han apostado, Para los que han le han confiado. apostado. Hablando de esto, y qué bueno que lo tocas, me gustaría preguntarte si en algún punto de tu carrera sentiste algún tipo de desigualdad de género. O sea, ahorita que tocamos esto, que sí o sí, en tema de negocio, pues sí hay también muchísima diferencia, pero quitando eso, ¿en algún otro momento sentiste que pudo haber como ahí un tema de desigualdad o...? Pues es que, ¿cómo decirte? Definitivamente. Vamos, desde selecciones, ¿no? O sea, en el trato y todo. Sí, los viajes, en los o sea, recursos. cómo costeaban o cómo organizaban los viajes, ¿no? Exactamente. La logística, no sé. Sí. Digo, tú ves, y repito, hay que entender esta parte de no es el mismo negocio, sí, pero pues al final sí de pronto había temas de esto, ¿no? Oye, tienes que descansar bien, tienes que comer bien y luego no te dan las mismas... facilidades, ¿no? Exactamente. Ajá, las mismas herramientas. Exactamente. Porque tú venías de una familia, afortunadamente, Sí. que te apoyaba, que tenían los recursos, pero correcto. Seguramente hay historias, como pasa en el varonil, Desde en luego. donde no tienen los recursos, Sí. no tienen el apoyo y aún así están apostándole a su sueño, a su carrera, ¿no? Sí. Y también, pues, cuando menos los futbolistas hombres dicen, bueno, pues sí, pero ahí hay varo. Exactamente. Y acá con ustedes, de repente dices, híjole, le estoy apostando tanto, mi tiempo, el esfuerzo, todo, y pues para ni siquiera percibir un sueldo que a lo mejor no sé cuánto puedan ganar, pero que no alcancen ni siquiera para tener una vida normal. Sí, pues. Definitivamente. Mira, por ejemplo, en ese sentido, otro de los retos fue, yo el primer año de liga, pues era futbolista profesional y trabajaba. Y trabajaba en un colegio siendo entrenadora. Imagínate, o sea, entonces ¿cuándo tú has visto eso en otras instancias? Pero imagínate, ¿no? O sea, tenías que rendir, digo, y es mi caso, pero habrá muchos otros más complicados, ¿no? Entrenaba en la mañana, salía del entrenamiento, nos daban de comer, comía y me iba al trabajo, al colegio, a pararme, a estar parada toda la tarde, porque era entrenadora de fútbol, ¿va? Pero estar parada toda la tarde. Sí. Y luego ya llega en la noche a la casa, duerme y párate en la mañana a entrenar otra Devastada vez, ¿no? en la noche, ¿no? Sí, ya sí. Cansadísima. Qué difícil y qué padre que nos lo compartas porque de repente luego uno ve estas historias de éxito, ¿no? Y dices, ay, pues fue fácil, ¿no? Sí, claro. La tuvo sencilla, ¿no? Definitivamente todo proceso de éxito tiene pues sus dificultades, sus retos, pero al final se logra, ¿no? Con mucha disciplina, como nos lo mencionas. ¿Cómo manejabas tú, por ejemplo, la presión, el tema de las críticas? Porque también en su momento, cuando empiezan a figurar, pues también empieza a haber de todo, ¿no? Críticas buenas, críticas a lo mejor no tan buenas. Y el tema de las lesiones, no sé si te tocó a ti también pasar por alguna lesión complicada. ¿Cómo fue? Bueno, el tema de críticas y todo esto, creo que no me toca tanto, a lo mejor ya hacia el final. Yo en lo personal, te puedo decir, soy una persona que no hago mucho caso, ¿no? No soy malísima para las redes sociales. Dicen que todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, si me criticaban en redes sociales, la verdad es que nunca me di cuenta. Ni cuenta me daba, ni me enteraba. Ay, qué bueno, ¿no? A veces es mejor. Sí. Pero bueno, lo poco o mucho que me pudo haber tocado, la verdad es que sí se vive estrés, es una realidad. Más en un equipo como Guadalajara. Porque puede ser el mejor o puede ser el peor, ¿eh? Sí. O sea, y en cuestión de
de Lo segundos. vimos ahora en la final, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó con el Chicharito? De Sí, ser sí, un sí. ídolo, un tema que a muchos obviamente nos dolió. Ya platicamos ahorita de eso. Sí. Pero sí, tienes razón. O sea, te puedes coronar como el héroe o como el villano en un solo partido, ¿no? Es correcto, sí, sí, sí. Entonces, claro que se vive con estrés. Hay que aprender a vivir con eso. Dicen por ahí, hay que tener la piel muy gruesa, ¿no? Para estar ahí. La realidad también es que todos ven el lado bonito, ay, qué chido, son famosos, ay, qué chido, viajan, ay, los hoteles, ay. No, es muchísimo desgaste. Pero, y más que físico, porque al final, pues para el físico están preparados o estamos, para eso entrenamos. Pero el desgaste mental, emocional, es muchísimo. Y yo creo que es eso el punto de quiebre en algún momento, ¿no? O sea, si mental o emocionalmente no logras estar en un equilibrio, no logras estar bien, por muy bien que estés físicamente, no vas a rendir. Y ahí creo que está, repito, la gente o el aficionado, con todo respeto, pues, pero ven solamente el lado bonito, ven solamente el lado padre, ay, sí. Ya los viéramos, ¿verdad? Ahí, para tirar un penal o estar con la presión de un marcador, un resultado. Es correcto. Ahorita mencionabas que sí, obviamente la presión de estar en un equipo como Chivas, ¿no? Sí. Y que lo hemos visto incluso con otros futbolistas, otros profesionales que están bien y luego llegan a Chivas y como que la misma presión hace que tengan ciertos cambios, modifican incluso hasta su personalidad, algunos se achican, otros se hacen grandes. Sí. Sin embargo, creo que lo dices bien. Tú jugaste con otros equipos, estuviste en Atlas, Querétaro, Cruz Azul. Y la diferencia, ¿cómo la notas en esos equipos y Chivas? No, con referencia a esto que dices. Mira, con todo respeto a los demás equipos o a las demás instituciones, pero definitivamente Guadalajara es otro tema, ¿no? Al final la historia que tiene Chivas sí pesa, o sea, sí pesa, sí. Porque cada acción o cada cosa que hagas, lo más mínimo, te tienes que cuidar, o sea... ¡Qué cañón! ¿Qué dices? ¿Qué no dices? ¿Qué comes? ¿Qué no comes? ¿Qué tomas? ¿Qué no tomas? ¿Dónde sales? En el foco todo. De todo mundo, sí es cierto. Sí, es la realidad, ¿no? ¡Qué cañón! Entonces sí, no sé si se escuche bien o mal, pero sí, no es para cualquiera estar ahí. Definitivamente, coincido contigo, creo yo que es un club que exige mucho, como dices, en el tema físico, en el tema mental. Sí. ¿Tenían ustedes alguien que los llevara de la mano de manera integral? Sí, eso también es importante, sí, ¿no? Claro, sí es importante, pero sí, en Chivas sí está atendida esa parte, ¿no? Oye, pues qué padre. ¿En qué momento tú decides ya tomar la decisión de retirarte? Bueno, fue en Querétaro. También voy a ser muy, muy sincera, generalmente lo soy. No quería dejar de jugar, pero al final mi último año y medio, que fue un año en Atlas, medio año en Querétaro, pues ya no tenía muchos minutos. Uh-huh. Aquí también creo que yo y solo yo, te puedo decir, obviamente van a decir, bueno, ¿qué puede decir ella, no? Pero definitivamente creo que no fue un tema deportivo. Con todos mis 36, 37 años en ese entonces, físicamente los números me avalaban. ¿A qué voy? Las pruebas físicas me avalaban, estaba en perfecto estado físico y no tenía minutos. Desde mi perspectiva, desde mis zapatos y desde mi punto de vista, creo que pasaba ya por otros temas, ¿no? Y es la parte donde ya no compartía, ya no coincidía y ya no estaba a gusto en donde estaba, por el tema de que creo que sí empezó a ver o empieza a ver, tristemente, pues todos estos temas, ¿no? Que no pasa por un tema deportivo. Al final, repito, físicamente estaba bien. Los pocos minutos, por ejemplo, hablando de Gallos, los pocos minutos que tuve en Gallos, todos los minutos que entré marqué diferencia siempre. O había asistencia o había gol, ¿no? Y aún así no tenía minutos.
De hecho, en Gallos yo tenía 1 año de contrato, pero a los 6 meses no estaba a gusto al grado y lo voy a que no salga de aquí. No le digan a nadie. No le digan a nadie. Yo jamás, en toda mi vida, nunca he tenido problemas para dormir. Bueno, llegué al punto en Gallos en que me daban... No dormía. Del estrés. De la frustración. Es decir... Sí, porque si tú dijeras, bueno, realmente no estoy dando yo los números, el rendimiento, yo ya entiendo esa parte, ¿no? Que me hagan a un lado. Quizá hay mejores opciones. Es correcto. Pero cuando estás dando los números, cuando entras y haces diferencia, cuando tienes todo y aún así te toca estar en la banca. Es correcto. Y no entiendes esa parte. Sí. Entonces era mucha frustración. Y llegué al punto en que no dormía. O sea, 3, 4 de la mañana dando vueltas en la cama y no dormía. Y fíjate que ahí siempre he sido así, ¿no? O sea, mi paz por encima de todo. Totalmente. Entonces sí, se acabó el torneo, hablé con la directora deportiva y le dije, ¿sabes qué? Estoy en un punto en que no, me está robando la paz. Entonces, ahí muere. ¿Y cómo lo tomaron? ¿Qué dijeron? No. ¿Tu decisión? Sí, no, está bien. Rescindes contrato y entonces ya optas tú por dejar el fútbol. Sí, obviamente, repito, no quería, o sea, en el tema de fútbol, pues es mi vida, es mi pasión. Claro. Repito, a mí, yo adentro del campo pateando el balón. Sí, claro. ¿Qué es lo que más extrañas? Entrenar en las mañanas, llegar y el olor del, luego dicen, ¿no? Pero el olor del pasto en la mañana, el fresco, llegar, entrenar, sudar a gusto, patear. Sí, eso no se acaba nunca. No se acaba nunca. No se acaba nunca. Digo, aunque dices que hoy sigues practicando, pues no es lo mismo, ¿no? Hoy queda en las memorias solamente esa bonita etapa. Sin embargo, de verdad, como aficionada te agradezco todo el amor, la pasión que entregaste a estos colores de nuestros amores y que hayas hecho o puesto ese granito de arena para sumar a todo este camino que al día de hoy sí siento que ha avanzado el fútbol femenil y tú fuiste una parte importantísima para que esto sucediera. De verdad, muchísimas gracias. Me encantaría cerrar con algún mensaje que les quieras dar tú a todas esas chavas que están soñando, que quieren ser o pertenecer al fútbol y que de repente, pues a lo mejor las circunstancias, así como nos decías, ¿no? Ya no se prestan, no se dan, se ponen tristes, se desesperan, se frustran. ¿Qué les dirías tú a ellas? Bueno, una que siempre va a valer la pena, no importa qué tan grande sea o qué tan largo sea el camino, qué tan pesado pudiera en algún momento llegar a sentirse el trayecto, la lucha, la batalla, siempre va a valer la pena. Definitivamente siempre va a valer la pena, que no desistan. El tema de luchar por tus sueños es para valientes. Sí. Pero repito, hay que pagar el precio porque vale la pena. Siempre vale la pena. Siempre vale la pena. Con eso nos vamos a quedar. Siempre vale la pena luchar por lo que nos hace felices, lo que nos da paz, como lo mencionabas. Y de repente también en el proceso nos encontramos con momentos complicados, bachecitos, pero hay que pasarlos y seguir al frente. Muchísimas gracias, de verdad. Qué gusto tenerte aquí, por tu tiempo. Ojalá que sea la primera de muchas. Espero que sí. Que podamos contar contigo, sí. Nosotros felices. Regálanos tus redes, aunque dices que no estás como tan Soy tan malísima que no me las sé, pero ver, revísale, no pasa nada. Tú búscale ahí y también, obviamente, búsquenos a nosotros en nuestras redes sociales. Ya saben, nos encuentran ahí en Leyendas del Guadalajara TV, en Instagram, en TikTok y, por supuesto, pónganle a la campanita y suscríbanse en YouTube para que no se pierdan ningún episodio, que tenemos muchas sorpresas para ustedes cada semana. ¿Cómo te buscamos? Ahí te va. En Instagram estoy Tania Morales-10. Ok, para que la busquen, Tania Morales-10. Y en Facebook, Tania Morales. Ok, ahí está para que la busquen, tal cual con su nombre, ahí va a aparecer esta campeona. Así es que bueno, Tania, muchísimas gracias. No, hombre, a ustedes. Un placer. Un gusto.
Siempre estas charlas las disfruto muchísimo. Muchas gracias por la invitación y que sea la primera de muchas. Así será, vas a ver. Muchas gracias. Y pues bueno, nos vemos. Que tengan un bonito día.